Que un poco la pregunta que me surge es, ¿y cuáles son esos beneficios médicos del uso de la cannabis? Porque entonces ya empieza uno a preguntarse si la única manera de usarlo medicinalmente es en gotas, es en componentes concentrados, o si también fumada tiene unos beneficios. Y yo creo que ahí es donde de pronto tú has tenido una experiencia grande y un trabajo que permite entender cuáles son esos usos. Bueno, hay un aspecto importante alrededor de todo eso, es el dolor. El manejo del dolor es un manejo sintomático y una de las grandes limitaciones del dolor es permitir que con dolor se descanse. Y esos aspectos del uso de la marihuana medicinal han mostrado unos beneficios enormes, más fumada o vapeada la flor que incluso en los aceites vapeados o que en las gotas. Ahí hay unos avances de investigaciones que están buscando cierto tipo de comparación, pero en principio la flor fue fundamental para generar esos cambios dentro del manejo del dolor. Otra indicación muy importante que proviene de los puros inicios de la legalización en California es el uso en personas con cáncer y personas con procesos bastante avanzados de VIH, SIDA, que tiene que ver con la posibilidad de que genera hambre y permite comer. Hay unos componentes propios del cannabis, de la flor como tal, que inducen a que la persona quiera comer, mejoran la noción de apetito y permiten que se coma sin náuseas, permitiendo además una relajación importante y todos los aspectos de disminución del dolor que llevan al sueño. Dentro de esas dos indicaciones generales globales se puede entender que surgen una gran cantidad de posibilidades de investigación sobre los impactos que tienen los distintos cannabinoides que tienen esas flores. Y de ahí se han desarrollado trabajos sobre la esclerosis múltiple que yo tenía mucha esperanza que se avanzara bastante en términos del impacto que podía tener por los hallazgos iniciales. Sigue teniendo, digamos, sigue siendo una indicación adecuada, pero no con tanto impacto como yo inicialmente lo pensaba, pero también surgen una gran cantidad de opciones acerca de su uso. En términos, digamos, de construcción de evidencia, hay una discusión importante que se ha dado, es que la medicina general recibe de la industria farmacéutica los productos que han pasado por una investigación de un nivel y de un tipo de evidencia que le dicen es evidencia tipo 1. Entonces, usted la lee, la aclara y utiliza el medicamento confiando en todo ese trayecto. Los usos medicinales del cannabis, en principio, llegar a ese punto es muy difícil por distintas razones, pero también implica que se ha aceptado otros niveles de evidencia para usos médicos de otro tipo de productos e incluso hoy en día tenemos productos que se usan desde esa perspectiva sin que cumplan esos estándares de exigencia que se tienen. Hay una discusión técnica importante, pero el uso de la flor que está permitido en Alemania, en Estados Unidos, en Suiza y en otros países, pues debe ser de Colombia vigilar esos procesos y adoptarlos propios para desarrollar el elemento y no sentirse que puede llegar a tener un nivel de exigencia por encima de esos países que nos llevan muchos años en producción farmacéutica. Y aquí me viene también esta pregunta, y es si tú crees que Colombia, dado todo el escenario que nos acabas de plantear, si Colombia está llamado realmente a ser protagonista en el debate mundial sobre la regulación y en el mercado mundial, porque aquí entonces ya cuando le meten el factor economía hay un interés específico. Bueno, lo primero es la exportación, es muy difícil. La exportación de flor puede llegar a tener mejores posibilidades que la exportación de aceites, porque los aceites tienen mayor complejidad en términos de obtener el aceite estable, etc. La flor tiene unos parámetros de producción que disminuyen su complejidad, sin embargo tiene que cumplir todos los estándares son muy difíciles. Y por otro lado, los mercados externos, inicialmente se pensó que Canadá y Canadá claramente nunca tuvo interés de aceptar flores colombianas ni aceites colombianos. Los parámetros que de alguna manera puso pues eran muy difíciles de cumplir, pero en la medida que avanzaron se dieron cuenta que no había interés, porque es que Canadá tiene una sobreproducción en este momento de cannabis. Alemania ha tenido, digamos, la posibilidad de ser un mercado porque decidió solamente no sembrar, sino comprar, o sea, importar la materia prima.
pero también tiene unas limitaciones basadas en principios de la Unión Europea que le compran a los propios productores que hay dentro de la comunidad como tal. Hay unas posibilidades de exportación a Australia que tienen también ese tipo de limitantes, pero pensar que la industria colombiana del cannabis medicinal va a concentrarse en el desarrollo de las exportaciones, pues no se ha dado. Hay algunos que han logrado exportar y algunas empresas van a poder crecer ese mercado, pero es una cosa que no se ve tan clara, tan rápido, porque además es que no es que se necesite tanta marihuana en el mundo para cubrir las necesidades. Ese es otro tema. Se ha sobredimensionado la necesidad de presencia. Y el otro aspecto es que Colombia sí debe ser protagonista en cuanto al proceso de reforma de drogas porque tenemos mucho conocimiento alrededor del tema. Si bien hemos tenido problemas en el desarrollo de nuestra propia ley, sí tenemos primero la noción de que hemos sufrido las consecuencias de la prohibición y que tenemos la necesidad de regular nuestros mercados internos, no solamente de marihuana. Nosotros también tenemos la necesidad de regular el mercado interno de hoja de coca y también de productos derivados de la hoja de coca como cocaína y pasta base, basados en el principio de que es mejor prevenir sin la prohibición. Es mucho más eficiente hacer procesos preventivos y de control a través de una legalización y una regulación adecuada que tenerlo como tenemos. Y el otro aspecto es que Colombia puede jugar un papel muy importante para explicar cómo se puede desarrollar un mercado interno de uso medicinal y de uso recreativo de la marihuana en la medida que avancemos de forma adecuada, porque este es un aspecto que está en Colombia relativamente más avanzado y con mejores directrices que en otros países de la región y puede llegar a ser ejemplo de cómo se puede desarrollar este tipo de elementos, entendiendo que Uruguay pues ya tiene una estructura mucho más avanzada. Pero Uruguay es un país muy chiquito que tiene, digamos, la tercera parte de la población bogotana que tiene unas dinámicas completamente diferentes de mercado.